Gracias, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos permites presentarnos delante de ti, en el Señor Jesús que pedimos todo esto. Amén. Bueno, hermanos, creo que hace como 3 semanas hablamos de el milenio, una doctrina muy bien marcada en la Biblia, muy bien subrayada, y quedamos en que íbamos a ver en alguna ocasión, y esta es ahora, quiénes van a estar en el milenio. Es una pregunta muy sencilla y la respuesta pues es más sencilla. Seguramente que usted ya se anotó. Amén. Yo también. Pero mientras estaba aquí sentado, se me vino a la mente un verso o un pasaje de Mateo 27, en los versos 51, 52 y 53. Mateo 27, 51, 52 y 53. Este pasaje dice que es paralelo también en Marcos, en Lucas y en Juan. Pero hay una parte que no está registrada en los otros 3 evangelios, sino solamente en Mateo. Así que del 51, 52 y 53 leemos que era cuando estaban crucificando al Señor Jesús. Para no leer todo el pasaje, nada más voy a leer del 51 al 53, que dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, de nuestro Señor Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esta fue una resurrección impresionante, pero no es a la que se refiere en el milenio. Así que, ¿quién vivirá en el reino milenial? ¿Quién? ¿Quién, hermano Edgar? Rápido, hermano, rápido. Yo, pues diga yo. Hermano Raúl, ¿quién vivirá en el milenio? Pues yo, ¿no? ¿O no tienen esa fe? Sinceramente, hermanos, esta es una esperanza que creo que deberíamos predicarla cada mes o cada 8 días para que nunca se nos olvide. O piensan que es una fantasía, o piensan que es algo nada más que dijo el Señor Jesús. El milenio, hermanos, ya está contemplado en el Antiguo Testamento. Si el Señor no viene, si el Señor Jesús no viene, escuche esto, todo es una mentira. Pero el mismo Jesús dijo: ¿quién me puede redarguir de pecado? Estaba diciendo: ¿quién puede decir que soy mentiroso? Nadie. Entonces todo lo que dijo el Señor Jesús tiene un cumplimiento. Así es que no tenga pena cuando yo le pregunte: ¿va a estar en el milenio? Pues sí. Porque entonces, ¿detrás de qué esperanza corremos? Como los testigos de Jehová, que dicen que no hay resurrección, que todo es aniquilamiento y punto. Se acabó la memoria. No va a haber memoria, nada.
Pues qué bien le va a ir a Hitler, ¿no? Y a todos los grandes asesinos. Ya, hicieron, deshicieron, se murieron y se acabó. Pues eso no es cierto, porque existe un cielo y un infierno. Bien, habrá dos grupos diferentes durante el milenio. Unos con cuerpos glorificados. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús resucitó y María lo quiso agarrar? ¿Qué le dijo? No me toques, porque aún no subo a mi Padre. Unos con cuerpos glorificados y otros con cuerpos terrenales, que vivieron durante la tribulación y pasaron al reino milenial. Acuérdense, tribulación, aparece el Señor, pero el Señor va a aparecer nada más, no va a llegar luego. Viene el arrebatamiento, después viene, el hermano se va a encargar de darnos todo completo, ¿verdad, hermano pastor? Toda esta secuencia. Para que estemos prestos, como dice el apóstol Pablo, que dice, hermano, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Hermanos, una cosa terrible en la vida de cualquier hombre, de cualquier ser pensante, inteligente, es la ignorancia. Cuando no conocemos la escritura, cualquiera viene y nos engaña, hermanos. Cash Luna y otros allá con su showman allá barriendo el dinero con escoba. Porque esa gente pues creo que no lee la Biblia. Pero nosotros sí leemos la Biblia. ¿Quién lee su Biblia? Gracias a Dios. Así es que, hermanos, los primeros de cuerpos glorificados son los que forman la iglesia. ¿Ya lo escuchó? Que forman la iglesia. ¿Usted forma la iglesia? Amén. Quienes recibieron cuerpos glorificados en el arrebatamiento. Esto ya lo habíamos leído antes, ¿eh? No es nada nuevo. Nada nuevo. Ya lo habíamos leído antes y usted también creo que ya lo ha leído. Recuerde, Primera de Tesalonicenses habla de una resurrección de muertos. No se lo olvide. Grábeselo bien. Vamos a ver qué dice el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, versos 13 al 18. Dice así, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Verso 15. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Probablemente, hermanos, ustedes y yo ya estemos dormidos, pero no hay problema, porque seremos levantados y estaremos en el milenio. En el milenio, fíjese bien. Haga planes. ¿Qué va a hacer en el milenio? Lo que ahora no pudo hacer, proponga hacerlo. Ya tiene un antecedente, ¿no es así? A veces decimos, si yo tuviera 20 años y con esta edad, yo dejaría de hacer unas cosas y haría otras muchas que siempre quise hacer. Tal vez no cometeríamos los errores que ahora sí hemos cometido. ¿O quién quiere vivir de error en error? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no? Porque sí, hermanos, si hay otra oportunidad, y esta es la del milenio. Están bien serios, como si estuviéramos hablando de la muerte. Pero es necesario, hermanos, que la semilla muera. Nosotros como semilla vamos a morir, pero vamos a regresar. Y con cuerpos glorificados, casi perfectos. Verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
los muertos en Cristo. Aquellos que morimos creyendo en el Señor, resucitaremos primero. Primero. Por eso le leí el pasaje de Mateo 27. Cuando el Señor estaba en la cruz, se rasgó el velo de arriba para abajo. Se abrieron los sepulcros y salieron los muertos y fueron vistos. ¿O quién cree que esto es un invento? Esto no es un invento, hermano. Aquí el apóstol nos escribió, lo dejó por escrito, para que no vivamos de ideas y de imaginaciones. Porque imaginarse el cielo, cuán difícil es, hermano. Puede tener un hombre una gran imaginación. Pero cuando leemos al apóstol Juan en su Apocalipsis, nunca me imaginé esto. Así es, hermano. Las cosas de Dios, qué difíciles son de imaginarse. Por eso no podemos escuchar doctrinas de hombres, hermanos, porque son inventos. Sus pobrecitas mentes, pues no pueden compararse. Solamente el Espíritu Santo da la revelación a quien Dios ha escogido como su profeta. Verso 17. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, el apóstol Pablo, pienso, a lo mejor me equivoco, él pensaba que iba a venir el Señor, y por eso él dice así, luego nosotros, pero de todos modos funciona para este tiempo y para el que ha de venir. No importa que hayan pasado 100, 200, 300 años. Esta escritura sigue valiendo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso le decía, haga planes. ¿Qué va a hacer cuando 1000 años va a tener la oportunidad? La Biblia no dice si vamos a vivir cada uno de nosotros 1000 años, ¿verdad? No lo dice. No dice cuántos años. Lo que sí dice es que va a haber un milenio. Y los primeros que vamos a entrar a disfrutar de ese tiempo somos los que hemos aceptado al Señor Jesús. Por eso les recomiendo que si no ha aceptado al Señor Jesús en esta hora, en este momento, empiece a ponerse a cuentas con el Señor. Porque la vida, hermanos, nadie la tiene comprado. La vida pertenece al Señor. Y por cierto, Él la compró. Su vida y la mía fue comprada por un gran precio, no por cualquier precio. Fue comprada a través de sangre, con sangre de un ser perfecto, sin tacha, sin mancha. Solamente esa sangre podía haber aceptado Dios, no otra. Así que, hermano, piense bien. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y todo ese tiempo qué va a hacer? Va a estar con su lira, no lo sé, digo. Así es que, hermano, haga un plan. Yo estoy haciendo un plan, de veras. Si el Señor me permite decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero tener una chambita así, ¿me lo puedes permitir? Y a lo mejor me dice, Señor, ahí está. Porque vamos además a ser miles, millones los que estaremos ahí. Pero vamos a ver también que dice Primera de Corintios, que también es un pasaje conocido por todos ustedes, hermanos, y solamente lo vamos a recordar. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 21 al 23. Me gustaría que algún hermano lo leyera, por favor. 15, 21 al 23. Porque por cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué les parece? Ahí otra vez lo vuelve a recordar el apóstol
Pablo. Como la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y el verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primero Cristo resucitó, ¿no? Y su cuerpo fue glorificado y se fue a la diestra del Padre. Luego, ¿quiénes siguen? Los que son de Cristo, los que pertenecen a la iglesia. Los que pertenecen a la iglesia, hermano. No los simpatizantes, No los simpatizantes. Es que yo creo en un Dios, sí, pero ya aceptaste a Cristo en tu corazón. No, pero es que voy a la iglesia, sí, pero ya aceptaste a Cristo en tu corazón. Pero es que voy cada 8 días. No, la Biblia no dice que cada 8 días o cada 15 días que venga, ya por eso usted ya es de la iglesia. No dice así la Biblia. Y Pablo lo dice muy bien, muy enfáticamente. Cristo las primicias, luego nosotros que somos de la iglesia. Y no hay más. Y hay más todavía, hermanos. Vamos a leer un poco Apocalipsis. Les decía a ustedes que estos pasajes, pues ya los conocemos, hermanos. Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20. Capítulo 20, versos 4 al 6. Si algún hermano lo tiene, por favor, léalo. Si no, lo leo yo. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. 1000 años, hermano. 1000 años. Entonces se le hace poco vivir 60, 70 años, son muchos años, pues prepárese. 1000 años. Un milenio, hermanos. ¿Qué les parece? 1000 años. Y es la Biblia lo que está diciendo esto, Este no es doctrina de hombres, no son invenciones. Esto es lo que vio el apóstol Juan, es lo que dijo el Señor Jesús antes, lo que repitió Pablo, y después lo dice el apóstol Juan. Y no se pusieron de acuerdo, más que por el Espíritu Santo. Verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, acuérdense que va a haber otra segunda muerte, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Nos debe animar esto o no nos debe animar? O ya no, ya creí, ya no. Ojalá, pudiéramos predicar esto pues, cada 6 meses, para que nos recuerden que tenemos una resurrección pendiente, que ahí está, y que se va a cumplir. ¿Cómo dijo Jesús? ¿Se acuerdan? El cielo y la tierra pasarán. No pasarán. Aquellos con cuerpos terrenales pueden ser subdivididos en 2 grupos: los creyentes gentiles, o sea, todo el mundo que no es judío, y el pueblo, es decir, los creyentes judíos, porque ya hay judíos que creyeron en Cristo. Muy bien, vamos a ver qué dice de la segunda venida. Ahí mismo en Apocalipsis también, pero ahora en el capítulo 19, de los versos 11 al 16, me gustaría que algún hermano lo leyera. Apocalipsis, capítulo 19,
versos 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Verso 16, hermana. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Qué le parece, hermanos? El Señor mismo dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. En su primera venida el Señor no peleó con nadie, ni juzgó a nadie, pero ahora sí va a pelear y va a juzgar, y con justicia. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y todo eso, hermano, tiene un cumplimiento. Y vamos a participar en ello, hermano. ¿No le da alegría? ¿Sí le da alegría, hermano? El arrebatamiento describe la aparición de Cristo en el aire. No es su segunda venida. No es su segunda venida. Bueno, ya leímos 1 de Tesalonicenses. Vamos a ver qué dice ahora Mateo 25, del 31 al 46. Nos vamos a Mateo, el primer evangelio. Mateo 25, del 31 al 46. ¿Algún hermano tiene? Que no sea la hermana Cecilia. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. ¿Hasta ahí, hermano? Sígale, hermano, sígale, por favor. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Adelante, hermano, adelante. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hasta el 46, hermano. 45. Sí, 46. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis,
estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gracias, hermano. Qué día glorioso, ¿no? Qué día glorioso para los que creen, pero qué día tan terrible para los que no creyeron, porque les dicen malditos al fuego eterno. Ahí está. Tuvieron tantos años, tanto tiempo para creer y no lo hicieron. No hicieron como el Señor Jesús dijo que debían hacer cuando Él estuvo en la tierra predicando. Fueron desobedientes, se van al fuego eterno. Pero los justos, estos irán con Él. Es decir, hermanos, ningún incrédulo sobrevivirá para entrar al reino milenial. Ninguno. Serán al fuego eterno, junto con Satanás y sus ayudantes. Los gentiles justos u ovejas vivirán para entrar al reino milenial. Ellos tendrán hijos durante el reino milenial, poblarán la tierra, pero no serán los únicos que tendrán hijos durante el reino milenial. Bueno, ya saben, hermanos, creo que lo dije antes, y si no, ahora lo digo. Los que resucitaremos en aquel día, no podremos engendrar, ni los hombres ni las mujeres. ¿Por qué? Porque tendremos un cuerpo glorificado. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes en aquella ocasión cuando los saduceos le quisieron poner una trampa al Señor Jesús y le dijeron, había una mujer así y murió y luego pasó de hermano en hermano? Creo que fueron 7, ¿no? Y después, ¿de quién va a ser esposa? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cómo termina? Ninguno de ellos, porque en el cielo no se casan. Ni se darán en casamiento. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Por eso mucho erráis, les dijo el Señor Jesús. Y por eso a veces, hermanos, erramos, porque ignoramos la Escritura y el poder de Dios. Y eso no debería ser. Poblarán la tierra, pero no serán los únicos que tendrán hijos durante el reino. Vamos a ver qué dice Zacarías 12:10. Estos pasajes, hermanos, creo que ya los habíamos leído cuando hablamos acerca del milenio. Zacarías 12:10. Pero es bueno recordarlos. Zacarías 12:10 es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Gracias, hermana Maricarmen. Es decir, Zacarías da a entender que cuando Cristo regrese, todo Israel creerá en Él. Ellos no recibirán cuerpos glorificados, como aquellos que fueron llevados en el arrebatamiento anterior a la tribulación, y los que fueron resucitados posteriormente. Ellos también tendrán hijos durante el reino milenial. Así que no se preocupen, hermanos, de todos modos la tierra seguirá siendo poblada. Los creyentes gentiles, Israel, y los creyentes resucitados y los del arrebatamiento, todos ellos con cuerpos glorificados, estarán en la tierra. Acuérdense que el milenio es literal, no es ninguna figura, no es ninguna metáfora, es literal. El resucitado va a estar aquí en la tierra con un cuerpo glorificado, por eso no engendrarán. Los creyentes con cuerpos glorificados no se reproducirán, esto ya lo vimos, pero si quiere constatarlo, ahí está Mateo 22:30. Esto ya lo habíamos visto, creo, en la exposición del milenio, 22:30. Si alguien lo tiene, puede leerlo.
Porque en la resurrección no se casan ni son dadas en matrimonio, no se casan ni son dadas en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Ahí está. ¿Qué les parece? Entonces, hermanos, esta es la esperanza que debe tener y que tiene todo cristiano. Todo cristiano. Los demás no la pueden tener, porque el que no cree, pues, es un incrédulo. Es decir, hermanos, ningún incrédulo entrará en el reino milenial. Punto. Se acabó. Ya no más especulación. Los incrédulos no tienen derecho al milenio. Entonces, ¿Dios es malo? No, hermanos. Mire cuántos años ya dio el Señor a esta sufrida tierra. Mucho tiempo para arrepentirse. Los hijos nacidos en el milenio tendrán la responsabilidad de creer en Cristo, así como lo hizo la gente de las eras pasadas. La fe en Cristo no se hereda, hermanos. Hay que aceptar al Señor Jesucristo para ser salvo. Génesis 15, Génesis 15, del 2 al 6 dice, Génesis 15, 2 al 6 dice, y respondió a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, hermanos, también nosotros hemos creído. Y Dios sostiene la promesa que nos hizo y que nos ha dado también a todos y a cada uno de nosotros. La fe en Cristo en su venida también, hermanos. Vamos a ver qué dice Romanos 3:20, Romanos 3:20. Hechos Romanos 3:20. Si algún hermano lo tiene, por favor, léalo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gracias. O sea, hermanos, por medio de la ley, lo único que hicimos nosotros es que conocimos el pecado. Nada más para eso sirvió la ley y no para otra cosa. Trágicamente, hermanos, fatalmente, desgraciadamente, no todos los nacidos en el milenio creerán en Cristo. Aquellos que no lo hagan serán arrastrados por Satanás al final del milenio, cuando Satán sea desatado por un poco de tiempo. Y es eso, hermanos. El corazón del hombre sigue siendo duro. Aún en el milenio van a haber gente que no creerá. Ni modos. Apocalipsis, por último, hermanos, Apocalipsis 20, del 7 al 10, creo que también lo leímos, pero vamos a recordar estos versículos. 20, 7 al 10. Apocalipsis 20, 7 al 10 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, hermanos, eternamente. Que esta palabra, hermanos, sea, como dice el apóstol Pablo, hermanos,
alentados los unos a los otros con esta palabra. Que lo recordemos siempre, hermanos, porque es la promesa, la máxima promesa del Señor. Después de ser salvos, no hay otra promesa más grande que esta. Estaremos con el Señor un milenio. Piense en ello, medite en ello, reflexione en ello. Recuérdelo cada noche antes de dormir. Que no va usted a un día a perecer, ahí se va a quedar. Que el Señor vendrá y le resucitará. Bueno, pero ¿y aquellos que fueron cremados? ¿Y cuál es el problema? Pues Dios, ¿de dónde hizo un hombre? No tomó tierra e hizo un hombre, le sopló y ese fue Adán. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora por esta palabra. Muchas gracias, Señor, por esta palabra de esperanza y de aliento. Te damos gracias por el sacrificio de la cruz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos todo esto. Amén.